Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas de las letras, bienvenidos un día más a este encuentro con los libros en Pasen y Lean. Hoy tenemos con nosotros a un amigo de la casa, porque siempre que saca libro viene a presentarlo con nosotros y bueno, nosotros muy orgullosos desde luego. Y estuvimos entrevistándole con la anterior novela que se llamaba El enigma de las 6 copas, lo recordarán, y ahora regresa con una nueva y otro enigma. Bueno, él ya nos irá contando, por lo menos eso vamos a intentar. Vamos a intentar sonsacarle un poco. Él es Manuel Sánchez Sevilla, seudónimo de José Manuel Sánchez Rodríguez, escritor de La Tierra, escritor sevillano, que se caracteriza por escribir narraciones sencillas que nos transportan en el tiempo. Con sus novelas hacemos unos viajes pues muy interesantes. Su debut literario, como la vida misma, un compendio de relatos cortos donde la humanidad se caracteriza en cada historia. Gaia Augusta, que se editó en el 2011, fue su primera novela histórica con la que cosechó muchísimos éxitos, seguramente ustedes lo recuerden por ella. Y luego estuvo El enigma de las 6 copas, del que les hablábamos hace un momentito, que se publicó en 2013. Esa novela nos traslada a la Al-Ándalus profunda, donde el misterio y la ciencia se daban la mano. Ahora llega con esta nueva novela que tenemos ahora encima de la mesa, se llama El tesoro del Alcázar. Les cuento un poquito sobre ella. Tras la derrota sufrida por el ejército napoleónico en Bailén, el rey José Bonaparte retrocedió con su Estado Mayor hasta Vitoria. La victoria de las tropas españolas, ayudadas por las gentes de Jaén y el sofocante calor, había sido la primera sufrida por los franceses. El emperador no iba a consentir que aquello quedara impugne, la honra y el prestigio de la Grande Armée estaban en juego. 250.000 soldados franceses llegaron a España, comandados por el mismísimo emperador Napoleón Bonaparte, desplegándose inmediatamente por todo el país. Los sitios de Zaragoza y Gerona fueron 2 ejemplos de resistencia española, pero todo era inútil contra el ejército que había vencido en Austerlitz y había conquistado además media Europa, aniquilando a ejércitos bien pertrechados e invadiendo enormes cantidades de territorio. Tras derrotar a las afueras de Madrid al último contingente español, Napoleón llegó a la capital del país, restituyendo en el trono a su hermano. Bienvenido, José Manuel, a Pasen y Lean. Y en primer lugar, bueno, felicidades por ese tesoro del Alcázar que está recién salidito del horno y que, bueno, tenemos la suerte de presentar casi en primicia aquí. ¿Qué es lo que se va a encontrar el lector con este tesoro del Alcázar? Bueno, buenas gracias por recibirme siempre en Pasen y Lean con tanta simpatía y amabilidad y dándole voz a los libros, ¿no? Que yo creo que es una labor impagable hoy en día, ¿no? Pues El tesoro del Alcázar es una novela histórica, pero sí, como siempre de las que escribo, de aventuras, ¿no? Sí, está llena de aventuras de la Sevilla de principios del siglo XIX, con las características que tenía la ciudad en aquella época, que era muy diferente a la que conocemos hoy en día, ¿no? Hasta en la forma de hablar, ¿no? Los sevillanos no decíamos ni mi arma. ¿Ah, no? No, decíamos carajo. Increíble. Bueno. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, es una novela partiendo de un hecho histórico que, bueno, como Sevilla en principio se iba a defender de las tropas francesas, los potentados de la ciudad y tal empezaron a esconder sus obras de arte, su dinero y tal, para que los franceses no lo devastaran todo. A partir de ahí, pues después no fue necesario eso porque Sevilla se rindió, pero a partir de ese hecho histórico pues comienza el tesoro del Alcázar, ¿no? Digamos que para que la gente se haga una idea es como atraco al Banco Central, ¿no? En primeros del siglo XIX. Bueno, a mí me hace gracia porque antes hablábamos de estos viajes en el tiempo, pero es verdad que tú tienes la máquina del tiempo, te vas trasladando de un lugar a otro, Roma, el Al-Ándalus, y ahora te vas a comienzos del siglo XIX. ¿Por qué elegir ese momento histórico? ¿Te ha encontrado el momento a ti o tú encontraste el momento? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que era una época de la historia, tanto de España como en este caso de mi ciudad de Sevilla, que siempre está como en la nebulosa, ¿no? Los franceses, 4 o 5 años por aquí y tal, nos ganaron y los echamos, pero ya está. No sabemos el movimiento cultural que hubo alrededor de los afrancesados, gente como José María Blanco White y tal, ¿no? Y me pareció una época histórica ideal para darle un poco de luz y introducir, pues bueno, mi imaginación, ¿no? Aparte le debía algo a mi ciudad. Había escrito sobre Córdoba, que es donde trabajo,
y me faltaba una novela a los míos, ¿no? Y bueno, yo creo que con El tesoro del Alcázar pago la deuda, aunque bueno, nace en Sevilla, yo creo que es una deuda que no va a ser pagada nunca. Y aparte, pues bueno, dar un poco de luz a eso, una época un poco que está ahí en la neblina de los tiempos, un poco tapada, ¿no? Porque realmente la ciudad de Sevilla claudicó a los franceses sin luchar, y el sevillano acogió muy bien a los franceses porque, vamos a ser realistas, no había para comer y los franceses trajeron para comer. Estabas hablando de que es un periodo histórico. Es verdad que nuestra ciudad, que Sevilla, es un lugar muy conocido internacionalmente. Sabemos mucho de la época musulmana, o bueno, mucho dentro de lo que cabe, porque los monumentos se han seguido conservando y nos interesa conocer esa parte, pero de pronto te encuentras con esta época que, como tú dices, no se conoce tanto, y sin embargo tú encuentras documentación. ¿Cómo has rebuscado esa documentación? Para ciertas cosas cuesta trabajo, por ese mismo motivo, porque no hay mucha documentación. Además, lo que quedó, pues, lo quitaron del medio, ¿verdad? Por ese motivo, porque realmente había mucha información que ponía en entredicho el patriotismo de mucha gente. Gente, ya te digo, como Blanco Guay o algunos así, tuvieron que ir al exilio porque realmente no es que fueran afrancesados, simplemente les gustaban los ideales que traían, ¿no? O sea, esa libertad, el pueblo que tuviera voz, voto, ¿no? Claro, eso no interesaba, en cierto sentido. De hecho, la Pepa de 1812 duró menos que una pompa de jabón, o sea que no interesaba. Entonces, conseguí información a través desde aquí le doy las gracias a Manuel Moreno Alonso, que es catedrático de la Universidad de Sevilla y uno de los miembros del Consejo Napoleónico Mundial. Tenemos una eminencia en la universidad de este tema y no lo sabemos. Ha publicado muchos libros a través de la editorial de la universidad. Y uno de sus libros en especial, que se llama La Sevilla Napoleónica, fue Mano de Santo para esta novela, ¿no? Te cuenta pormenorizadamente cómo se vivió la invasión aquí en Sevilla, dónde vivía hasta los generales, y claro, me facilitó muchísimo el trabajo. Después, cuando tuve que bajar el balón al suelo y ahí ver cómo era la Sevilla día a día, ese ha costado un poco más, ¿no? Eso ha sido como de recortes de periódico, ¿no? La vestimenta de aquí, lo que comíamos de aquí, dónde se vendían los productos de aquí, qué es lo que había al extrarradio, en fin. Nuestro rollo Tagarete, entre la fábrica de tabaco y el Alcázar por la calle San Fernando. Bueno, y al final lo que a mí me sorprende es esa manera de hilar las dos realidades, porque si bien tus novelas históricas están ampliamente documentadas, uno se pone a rebuscar, incluso bueno, pues los más curiosos pueden seguir tirando del hilo que tú les ofreces para seguir adentrándose en la historia, pero luego está la historia en el trasfondo, ¿no? La que se va contando dentro de la historia real, que tiene que encajar como un puzzle. Y además tú sabes que tienes que hacer convivir personajes reales con otros inventados, ¿no? Que yo creo que es la magia de escribir, ¿no? Cuando llega un momento en que el lector dice, bueno, ¿esto es real? ¿Quién es verdad y quién es mentira, no? Cuando se consigue eso, yo creo que la magia de la literatura se pone en marcha y el autor se siente, y tú lo sabes, súper satisfecho porque ha conseguido lo que quería, ¿no? Llega a que su historia parezca real, ¿no? Y tal. Bueno, es que si hay algo que hace muy bien Manuel Sánchez Sevilla en sus novelas, es la capacidad de contarnos una aventura, porque realmente desde luego tu novela va a estar colocada en el anaquel de las novelas históricas en las librerías, pero el lector que se acerque al Tesoro del Alcázar va a vivir una auténtica aventura. Una aventura, sí. Yo soy de la opinión... Bueno, yo me he criado con Stephenson, toda la tropa, y bueno, la verdad es que yo creo que leer, ¿no? Tiene que ser una aventura, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y si encima te cuentan una aventura... Nos pasaba con esos libros, ¿no? Que te empezaba y decías... Y cuando te habías dado cuenta te los había bebido y eran libros de 500, 600 páginas. Dios mío. Porque yo creo que lo que mucha gente busca en los libros, aparte de información de la época y tal, es vivir aventuras, ¿no? La aventura que no puede vivir, ¿no? Porque su día a día no le deja. Entonces yo la verdad es que cuando suelo escribir novela histórica me vuelco mucho en eso, ¿no? En que iban aventuras, en que se crean que están robando en un tesoro, ¿no? Que los franceses le están detrás de ellos para cogerlo, ¿no? Y que se metan en eso. Yo creo que una novela que lleve una aventura dentro tiene que ser muy mala para que al lector no le guste, ¿no? Sí. Yo por lo menos lo que intento. Hablabas del enigma porque tu anterior novela era ese Enigma de las 6 copas, un enigma ahora por el Tesoro del Alcázar. Me imagino que en el título condensas casi esa persecución, ¿no? El propio título es una aventura
porque ya te está diciendo que hay un tesoro, Hay un tesoro en el Alcázar. ¿Cómo cogemos el tesoro del Alcázar? ¿Pero cuánto hay de realidad y de ficción en eso? La realidad del... como hecho histórico de que se quitaron del medio muchas obras de arte, vírgenes y cosas de las cofradías se quitaron del medio para que los franceses nos llevaran. Contigo en eso, los franceses arrasaron. Muchos títulos de valor, había mucha riqueza en onza de oro, o sea, en el lingote. Se llevó a las afueras de Sevilla, se enterró, se guardó en muchos sitios. Eso es cierto porque, bueno, llegaban a Sevilla los ecos de cuando las ciudades no se rendían a los franceses, eran saqueadas, ¿no? Y Sevilla, es que ya te digo que no se iba a rendir. De hecho, eso es un hecho histórico, estaba todo preparado para la defensa, solo que los valientes de León, de la isla del León, que hicieron la Pepa, sí. digamos que salieron de aquí un poquito corriendo un par de días antes de que llegaran los franceses. Entonces la Junta local decidió que, bueno, que morir por gente que había huido no merecía la pena. Salieron a Carmona y ofrecieron las llaves de la ciudad al mariscal Soult, y a los 2 días llegó el ejército francés con las puertas de Sevilla abiertas, las campanas redoblando de la catedral, y no saquearon. Saquearon después, de otra forma, pero no la saquearon. Entonces, ese movimiento de guardar bienes fue innecesario al final, pero al principio se hizo por ese motivo, porque iban a saquearlo, entonces quitaron del medio todo lo que pudieron. ¿Y cómo plantea José Manuel Sánchez Sevilla a este personaje que siempre, bueno, desde aquí, desde España, se le ha visto como una especie de tirano, a Napoleón, a su hermano, a Pepe Botella, al que, bueno, el nombre ya era un poquito despectivo, ¿no? Yo te puedo decir que, por lo que he estudiado y tal, y a mí me gusta muchísimo la historia, yo creo que José Bonaparte ha sido uno de los mejores reyes que ha tenido este país. Con eso ya te lo estoy diciendo todo, ¿no? Bueno, por cierto, era abstemio. Algo de eso dice también Pérez Reverte. Sí, era abstemio. Que toda la historia de nuestro país se determinó ahí, ¿no? Sí, era abstemio. Estudiando y escarbando, no te puedes creer que en la ribera del Guadalquivir se celebraba el Día del Emperador, pero bueno, como si fuera la feria de abril. Fuegos artificiales, comida. Vamos a ver. Aquí hay una cosa muy clara. No había para comer. La gente pasaba necesidades. Y ellos llegaron y dijeron, venga, obra. Venga, encargos. Venga, no sé qué. Y el carpintero, el albañil, el panadero, empezó a trabajar, a generar ingresos y a comer. ¿Tú cómo estarías? No, claro, evidentemente las cosas cambiaron mucho con su llegada. Muchísimo. Y él fue el precursor de eso. Y el Pepe Botella se puso aquí en Sevilla, es un apelativo que se puso porque era abstemio. Creó una guardia urbana para que no hubiera robos por la noche. En fin, la Guardia Cívica que se llamaba. Viene recogido también en el libro. Y un montón de detalles que... porque aquí está el mariscal Soult, que era su enemigo dentro de la facción francesa, que si no él hubiera hecho muchas más cosas, ¿no? Y me parece que, claro, pero el problema es que el sentimiento patriótico y tal, decía Napoleón, decía, los españoles siempre están peleándose entre ellos por sus problemas, dice, pero que no venga nadie de fuera a arreglarle sus problemas. Claro, porque entonces se juntan y no hay quien les pare. Sí. Lo decía en una memoria. De hecho, una de las maneras que hubo de resistir a esos franceses en esa intención nacional de orgullo patrio fueron los bandoleros, ¿no? Sí. Las pequeñas batallas en los campos, en los caminos que eran de gente que conocía muy bien el terreno y que además era capaz de soportar el calor, el polvo. Y sabían dónde tenían que atacar, ¿no? El empecinado y toda esta gente. Le hicieron mucho daño. Bueno, de hecho, la primera guerra de guerrillas de la historia se hizo en España, ¿no? Claro, con ellos, ¿no? Claro. A mí me parece que es que realmente esa época histórica de verdad que está en la nebulosa, ¿no? En la neblina, como si no nos quisiéramos saber. Y hay muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? Ya no solo nos quedamos con episodios nacionales, ¿no? Que básicamente quieres conocer la época y te vas allí. Sí. Pero más allá de eso, creo que bueno, que es una época que debería estar un poquillo más explotada, porque además da mucho juego. Y yo he intentado, pues, en el Tesoro del Alcázar, pues, poner un poco de luz, que se pase un buen rato, porque lo he dicho muchas veces, yo creo que las novelas históricas lo que tienen que hacer es un puente de plata hacia conocer la historia. Que aquí no esté la historia, pero que te den ganas de estudiar sobre o investigar un poco por tu cuenta sobre una época histórica, porque una novela te haya
hecho despertar ese interés. De todas maneras, a mí me sigue interesando muchísimo lo que contabas y cómo de repente esta es la historia que te atrae. Me gustaría saber cuál fue el punto germinal en el que tú dices, no, en esta siguiente novela voy al siglo XIX. Bueno, realmente hay una figura a través de un cuadro que es el Mariscal Soult, Sí. ¿no? Que es el cuadro tan famoso de los venerables, que bueno, costó una eternidad intentar recuperarlo, la Inmaculada de Soult, ¿no? Y me pareció interesantísimo el viaje del cuadro, ¿no? De la vida que había tenido el cuadro. Y llega un momento en que piensa y dice, bueno, vamos a ver. Joder, es que este cuadro estaba en Sevilla. Este cuadro estaba en Los Venerables. Este cuadro llegó un señor francés que nos invadió, se puso en el antiguo palacio de los Millaciones, donde está en la Plaza del Duque, a vivir, mejor palacio de la ciudad, después del Alcázar, y decide que se lleva pues, el cuadro para mí. Y entonces, a partir de ahí digo, bueno, y yo que soy sevillano y me gusta mucho la historia de Sevilla, ¿por qué no sé más de esto, no? ¿Por qué no sé más de Soult, de Pepe Botella? Descubrí que se había pegado Pepe Botella aquí 2 años. O sea, la corte estaba en Sevilla 2 años y nosotros aquí sin enterarnos de nada. Entonces me pareció que era una buena época para ambientar mi siguiente novela. Yo tenía ganas de cambiar el registro de asesinatos de Lenin Masikopa con robo y decidí, bueno, pues vamos a ambientarlo en Sevilla en esta época, damos un poco de luz, contamos el Arenal con sus calafates, sus pesqueros, sus toneleros, sus importadores desde Córdoba de vino, las telas que llegaban todavía de ultramar, un montón de productos. Esta ya no éramos la Sevilla del siglo XVI y tal, pero éramos todavía un puerto muy importante. Cómo se vivía aquí, la calle Sierpe, que no era cómo era la calle Sierpe, por qué viene cuento un poco la leyenda de por qué se le dice la calle Sierpe, aunque la realidad es otra, ¿no? Que era la calle Espadero y después por la cruz que había, que ahora se encuentra en Los Venerables precisamente, que son serpientes, ¿vale? Esa estaba en la esquina de Rioja con Sierpe y todo el mundo le decía la calle de la serpiente, y se le quedó la calle Sierpe. Después hay muchas leyendas alrededor de ese nombre, ¿no? Sobre eso, y alguna la cuento, ¿no? Que eso realmente dice, porque tenía forma de serpiente, no, es que era una rama del río. Eso era un rama del río, entonces. Y bueno, cositas así, ¿no? Detalles de nuestra ciudad, del ambiente que se vivía y tal. Pues he intentado trasladarlo al Tesoro del Alcázar, siempre intentando que sea trepidante alrededor de eso, de persecuciones, robos. Desde luego tú haces eso muy bien, pero también haces otras muchas cosas muy bien, porque te dedicas, tienes otra profesión aparte, además eres editor, que antes estábamos hablando de ello y me has dejado como muy tranquila, porque es verdad que últimamente, en los últimos tiempos, se habla mucho de la crisis del libro y tú te convertiste en editor, de pronto decidiste que ibas a editar libros, a todos nos pareció una auténtica locura, a todos los que te conocíamos, porque pensábamos que el mundo del libro está... bueno, pues, o por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Que está cada vez más complicado, que la gente cada vez lee menos, que lee menos en papel, y te dedicas a montar una editorial y funciona fenomenal. Sí, cuéntanos un poco eso. Pues bueno, Líneas Difusas, que es la editorial que tengo, pues... Líneas Difusas, para que las personas que quieran se acerquen en la web a vosotros. Nosotros lo que queríamos cuando empezamos era un poco... creo que en España hay una forma de hacer editorial, que es la editorial tradicional, bueno, como es Algaida en este caso de este libro, o Planeta, o Ediciones B, ¿no? Que digamos que es una élite donde muy pocos autores llegan, ¿no? O por lo menos un porcentaje muy pequeño de los autores que publican en España. Después está la otra vertiente, que es la autopublicación, ¿ves? Yo quiero 200 libros, tú pones 1000 y pico de euros encima de la mesa y te los llevas y ahora tú te apañas. Entonces empecé a investigar un poco, bueno, yo estudié empresariales y tal, cómo se hacían en otros países, qué pasaba en esa laguna intermedia que había. Entonces descubrí un sistema por el cual el autor que está, bueno, publicamos poesía, divulgación, novela, interesado en sacar su libro, no tiene que poner dinero. Simplemente nosotros leemos el manuscrito y si nos gusta, le ofrecemos la posibilidad de publicar su libro, sale en las librerías y él solo se tiene que preocupar desde la presentación hasta un mes posterior, vender 50 ejemplares. 50 ejemplares entre la familia, los amigos, lo tienes ventilado. ¿Qué hacemos con esos 50 ejemplares? Cubrir todos los costes de producción y a partir de ahí el libro sale en todas las librerías, se distribuye sobre todo a nivel local o provincial, de donde sea.
Y entonces hemos cubierto un poco la zona intermedia que había entre la gran editorial y la editorial de autoedición. Y la verdad es que estamos teniendo un éxito impresionante, la gente está muy contenta, hacemos un trabajo muy bueno de edición del libro, de maquetación, de diseño de portada. ¿Todo lo hacéis vosotros? Lo hacemos, bueno, mi equipo, el autor no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces el autor lo que sí hace es buscarse el día de la presentación, el sitio y a funcionar. Y realmente estamos teniendo mucha aceptación. Estamos publicando en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, y ahora pasamos desde Peñaperro. Precisamente mañana presentamos un libro en Madrid, y también tenemos próximamente libros en Valencia y en Barcelona. Y sinceramente no estamos haciendo prácticamente publicidad porque con el boca a oreja ya estamos desbordados, porque la verdad es que le ponemos mucho cariño a cada libro. El autor se da cuenta de que hay mucho cariño en ese libro y la verdad es que estamos contentísimos. No esperábamos, llevamos 2 años. ¿Cuántos títulos lleváis ya? 35. 35 títulos. 35. Y poesía, divulgación, novela. Nuestros autores están muy contentos. De hecho, ya estamos repitiendo autores. Y bueno, la verdad es que es un trabajo que sinceramente me hace muy feliz, porque a mí me gusta, o sea, leer ese trabajo, corregirlo y tal. Ves la cara de felicidad de esos autores cuando ya no solo presentan, sino que van a la librería, voy ahí a Céfiro, ¿no? Y ven allí su novela, ¿no? Y, oye, sí. te hace mucho eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues un camino intermedio entre eso, la autopublicación, que te ves los libros en tu casa, en la puerta, y las editoriales gigantes que realmente son, tú lo sabes, bastante difícil de llegar. Y estamos cubriendo un hueco ahí que hay. Y bueno, dando mucha felicidad a mucha gente. Bueno, pero no solamente hace esto, o sea, él hace muchas cosas y muchas relacionadas con la literatura. Otra de las actividades a las que te dedicas, bueno, pues es a la organización de las jornadas de novela Ciudad de Écija, en la que yo tuve la suerte de estar en la primera edición, pero que este año ha cumplido ya 3 añitos, hace muy poquito que habéis terminado, ¿no? Hace un par de semanas. Y bueno, mira, se me ponen hasta los vellos de punta, sí, ¿no? Porque, ¿cómo ha sido esta vez? Tú lo sabes, el trabajo de mucha gente, sí, claro. De manera altruista, no tenemos dinero, ya conseguimos que nos eche un cable el ayuntamiento de Écija, los autores vienen sin cobrar porque vienen, y cuando salen, y tú lo sabes que se van de allí, van alucinando en colores, pues parece que están en su casa. Este año hemos tenido a Jordi Sierra y Fabra, sí, hemos tenido a Susana Vallejo, hemos tenido a Salvador Gutiérrez Solís. Hemos tenido una mesa muy bonita con el editor jefe de Algaida, la editora jefa de juvenil de Planeta, Marta Vilaú, Miguel Ángel Matallanes de Algaida, y Joan Bruna, que es un agente literario, el padre de Sandra Bruna. Sí. Y la mesa hablando sobre el otro lado, el lado oscuro del tema de los libros. El salón prácticamente lleno, 80-90 personas, un éxito de público. Bueno, los autores han ido diciendo, Dios mío, ¿qué tienes aquí montado? Y no tengo nada montado, simplemente es el trabajo de mucha gente, poniendo mucha ilusión, cuidando hasta el más mínimo de los detalles y haciendo que el que viene pues se sienta en su casa, ¿no? No sé, ya es tan bonito que parece que cualquier año se nos acaba porque... Bueno, no lo creo porque a mí me da la sensación, esa es la sensación que yo tuve en las primeras jornadas, de que en Écija hay un prurito cultural muy grande. La gente está ansiosa de hacer cosas. Y la gente joven también. Digamos que quiere coger el testigo y hacer cosas... Bueno, ahora estamos preparando, imagínate el costo que tiene esto, porque esto lo hacemos todo a través de una asociación cultural que tenemos. La primera feria del libro de Écija para marzo. Pero no una feria de libros, digamos, con 2 caballetes y una mesa. No, una carpa con su moqueta, su tarima flotante, sus actividades. Y ahora, de hecho, creo que es en primicia, te lo voy a decir en primicia porque he hablado esta mañana con él. Vamos a hacer una actuación, viene el CELU de CAI con Juan a Écija en noviembre, el día 26. Y va a ser un espectáculo para ayudarnos o también otra actividad que tiene aparte de la feria del libro. Queremos donar libros infantiles a familias que no pueden pagar a sus hijos los Reyes Magos. La magia de los Reyes Magos se va a transformar en libros y nosotros vamos a ayudar para que esos niños puedan tener, además de un juguete, que hay muchas asociaciones que ayudan con eso, nosotros vamos a ayudar para darle un libro, porque creemos que el libro es un gran regalo para hacer lectores del futuro. Y va a venir Juan a ayudarnos a conseguir fondos para adquirir esos libros, para la Feria del Libro. No paramos.
Ya veo, ya no veo. paramos. Yo es que lo que no paramos. entiendo es de dónde sacas el tiempo para escribir. Yo es que duermo poco. ¿Duermes poco? Pues eso está... Pues mira, te cunde. Está bien que tengas insomnio porque hacéis muchas cosas. Sí, hacemos muchas cosas y yo siempre digo, bueno, este año ya se acabó. Porque imagínate, ¿no? Entre el trabajo, las clases, que tú sabes que yo doy clases y tal. Sí, porque también es profesor de talleres de creación Sí, literaria. sí. Y ¿Cuántas clases tienes ya? Porque primero empezaste con una... primero única empecé en Écija, pues Écija. porque me pidieron un favor. Y lo último que yo pensaba es que a mí dar clase me iba a gustar tanto. Y bueno, pues ahora damos clases en Écija, en Córdoba Capital, en Puente Genil, en La Carlota. Y aparte, pues hago otra actividad que es llevar clubs de lectura, uno en Montilla y otro en Córdoba Capital, de Histórica. Y que también me llena mucho, la verdad, porque por lo menos puedo leer de manera sin tensión de analizar, ¿no? Los textos. Y bueno, hay tiempo para todo. Además, tengo mi niña, que, Claro, ¿no? Si que es la que más tiempo se lleva mío, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a mi niña le gusta todo esto y viene conmigo. Bueno, Con ya cinco- estamos con casi metiendo 5 en añitos, la vereda, imagínate, ya va. Ya va. Ella por lo menos... Pero bueno, como dice su madre, dice, de tu padre no se te va a pegar nada malo. Bueno, eso es estupendo. Ojalá todos los niños tuvieran la suerte de acompañar a su padre a lugares como estos en los que los libros son los protagonistas. No sé cuánto tiempo te duró el trabajo que tenías en el que tenías que involucrarte para tener el 2 años. Tesoro del Alcázar. Con ella estuve 2 años. Pero no sé si ya estás metido en otra o todavía no. Todavía es posible que el año que viene tengamos partida doble. ¿Ah, sí? Sí. Hay una novela que, bueno, para mí es muy especial. Es una novela ambientada en Sevilla sobre el año 47, 48, en la posguerra. Es una novela muy especial porque el inicio dedicado a esas mujeres, a esas niñas que trajeron de Extremadura, de La Mancha, a servir a las casas y parecía en régimen de semi-esclavitud, ¿no? Porque mi abuela fue una de esas niñas. Entonces, pues, bueno, tomé su historia un poco al principio, solo el principio, y de ahí tiré del hilo y hice un poco una mezcla entre novela costumbrista y novela negra, de posguerra. Posiblemente vea el año que viene la luz, aunque me gustaría, no sé, quizá lo mande algún premio o algo, porque es una novela muy especial para mí. Creo que es buena, mi agente está como loco con ella, yo le he dicho que no se puede publicar hasta que yo no decida si vamos a un concurso o no. Y después tenemos por ahí pendiente, que es posible que también salga el año que viene, una trilogía de novelas fantásticas, el primer tomo, que se llama El Nécar, y es una especie de guerrero errante en un mundo fantástico lleno de seres abominables y cosas de estas, ¿no? No sé de dónde saca el tiempo. Estoy totalmente alucinada. No sé de dónde saca el tiempo Manuel Sánchez Sevilla. De momento, ya saben, en los anaqueles de las librerías, seguramente en la parte de novela histórica, El Tesoro del Alcázar, si quieren irse al pasado, principios del siglo XIX, los franceses, la Sevilla desconocida que nos plantea el autor, pues aquí lo tienen, una buena aventura que vivir. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Y a ti. Y a todos ustedes, ya lo saben, les emplazo para que sigan con nosotros cada viernes a las 6 de la tarde en directo a través de Radio Guadalquivir. Y si no, pues nos pueden escuchar en diferido a través de redes sociales, en el canal de YouTube. Y como siempre les digo, bueno, pues tenemos todas esas redes sociales a las que nos pueden visitar. Se acercan y ya verán el enlace a cada uno de los programas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, queridos oyentes, y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, gracias.